¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Querido grupo, ¿sí o qué? Hoy nos reunimos aquí con una pregunta sumamente interesante. Y la pueden ver arriba en el título. ¿Existió un tal Jesús? Evidentemente, no hay una prueba fehaciente, sustancial e irrefutable para decir si existió. Y de hecho no la hay para con ningún personaje histórico de la edad antigua. ¿Sí o qué? Sin embargo, al igual que con X personajes, podemos hacer un rastreo con las herramientas de las cuales disponemos para tratar de darle respuesta a X pregunta. Por supuesto, siempre desde la academia. Desde la academia, que es la búsqueda más honesta hacia el intelectualismo. ¿Sí o qué? Para evitar caer en ciertos sesgos como lo pueden ser el fideísmo y el negacionismo. Posturas totalmente no recomendables. ¿Por qué? Porque el fideísta cree sin razón de causa, mientras que muchos negacionistas niegan sin razón de causa. Lo mismo pero más barato. ¿Sí o qué? Y la idea es tener unas bases académicas para poder forjar la respuesta a esta interrogante que nos reúne el día de hoy. De manera que ya sea una postura o la otra, la que optemos, por la que optemos, no se encuentre edificada sobre la piedra ni del fideísmo ni del negacionismo, sino tirando más hacia un racionalismo moderado. ¿Sí o qué? Y esa es la misión que nos reúne en esta tarde tan bella del mes de octubre. ¿Sí o qué? Entonces, vamos a tratar de responder juntos a esta pregunta de si existió o no un tal Jesús histórico. Y véase que cuando utilizo el término Jesús histórico, no lo utilizo en el sentido de un Jesús cristiano. ¿Sí o qué? Sino que a este Jesús lo vamos a despojar de esas cualidades divinas que le adjudica el cristianismo. Es decir, vamos a mirar, vamos a tratar de encontrar a aquel Jesús sin presuponer que es el Hijo de Dios, sin presuponer que resucitó, sin presuponer unos presuntos milagros, sino un personaje histórico, aquel Galileo del siglo I, que forma una escuela alrededor de su persona y con el tiempo X grupo de personas le van a adjudicar cualidades divinas. Si son ciertas o no, nos la suda. Ese no es el objetivo de este encuentro, sino analizar si realmente existió aquel campesino, aquel carpintero de Galilea que hoy día conocemos como Cristo. ¿Sí o qué? De esa manera nos quitamos cualquier sesgo de religiosidad que nos pueda empañar la visión, o más bien la misión que tratamos de responder el día de hoy. ¿Existió Cristo? O más bien existió Jesús, más adelante llamado Cristo. Pues vamos a descubrirlo juntos. El Jesús histórico
¿Cuáles son las documentaciones más antiguas, los registros más antiguos que tenemos sobre aquel carpintero de Galilea del siglo I? Y nótese que estoy especificando los registros escritos más antiguos. ¿Por qué? Porque debe dejarse claro que el hecho de que en X momento de la historia se notifique, se plasme algo por escrito, no quiere decir que en X momento empezó a creerse o en X momento comenzó a existir, no, sino que el escrito pone de manifiesto o sirve como testigo de aquello que le antecede. ¿Ok? Muy importante. Entonces, ¿cuál es el testimonio antiguo escrito más antiguo sobre aquel Jesús? El Corpus Paulino. El Corpus Paulino. O por lo menos que se tenga conocimiento. Capaz habrá algún documento perdido de la mano de Dios. Sin embargo, no, la idea no es armar este caso con base a presuposiciones. ¿No? Puede haber un escrito más antiguo. Bueno, bacano. El día que lo encontremos lo analizamos. Por mientras, trabajemos con lo que hay, ¿no? Trabajemos con lo que hay. Muy bien. El Corpus Paulino es aquel compendio de obras, válgame, paulinas. ¿Qué quiere decir paulinas? Quiere decir que cuyo autor, o en su defecto, cuya autoridad detrás de X obras, se encuentra el apóstol Pablo, o también conocido como Saulo de Tarso. ¿Ok? Entre sus obras más antiguas, y nótese que aquí voy a enumerar únicamente las epístolas que se le atribuyen estrictamente a Pablo. No voy a mencionar las pseudoepígrafas, ¿sí o qué? Pese a que no habría ningún problema en enumerarlas, no las vamos a adjuntar en este encuentro, sino que simplemente vamos a hacer uso de las epístolas cuya autoría podemos decir fehacientemente son de Pablo. ¿Ok? Encontramos la primera y segunda carta a los tesalonicenses, es decir, a la iglesia de Tesalónica. Esta epístola data aproximadamente entre el año 50 y el 51 después de Cristo. ¿Ok? Estamos hablando de que es poco menos de 20 años, vamos a redondearlo en 20 años, después de la muerte y presunta resurrección de aquel carpintero llamado Jesús. Muy bien. Otra epístola que podemos enumerar. Tenemos la epístola a los Gálatas o a la comunidad de Galacia, que la podemos datar entre el año 54 y el 55 después de Cristo. Y como último ejemplo podemos mencionar, ¿por qué no?, la primera y segunda epístola de Pablo a los Corintios o a la comunidad que se hallaba en Corinto, cuya datación la podemos ubicar entre el año 56 y el 57 después de Cristo. ¿Sí o qué? Vemos que estas epístolas no rompen el margen de por lo menos 30 años entre la presunta resurrección de Jesús y la consignación de este dato por escrito. ¿Sí o qué? ¿Qué nos dice esto? ¿Esto nos va a probar que Jesús resucitó? No, en manera alguna. Y ese no es el objetivo de este seminario. Déjenme llamarlo de esa manera. De este seminario, de este en vivo, pues más bien. Sino poner de manifiesto de que a menos de 30 años de los acontecimientos, Pablo escribe a una comunidad que ya de por sí tiene conocimiento de antemano, y no solamente esta comunidad en especial de Corinto, sino otras comunidades tienen conocimiento de antemano de un tal Jesús. ¿Ok? De un tal Jesús. Si este Jesús tiene las características que Pablo le adjudica en sus cartas, es otro tema, no lo vamos a tocar el día de hoy. Pero vemos que por lo menos por escrito se nos da el testimonio
de que existió X personaje llamado Jesús y que en torno a él se está forjando una cosmovisión, ¿ok? Que va a ser llamada cristianismo. Reitero, estas epístolas no son prueba de la divinidad de Cristo o de su presunto mesianismo, sino simplemente de que hay un hombre llamado Jesús al cual se le adjudicaban X características. X características, ¿ok? ¿Son reales o no? No nos importa. No es el propósito de este encuentro probar el presunto mesianismo de Jesús, sino simplemente el marco histórico de esta misma persona. ¿Ok? Y aquí el escéptico podría hacerse 3 preguntas, bueno, muchas más preguntas, pero yo aquí he seleccionado las más lógicas, ¿sí o qué? Estas preguntas son, ¿por qué estas cartas y según quién? ¿Por qué como evidencia seleccionar este compendio de cartas y según qué autoridad académica me dice, sí, agárrelas, que son un buen material? Una pregunta muy buena. Segunda pregunta, si no están las obras originales de estas cartas, ¿cómo se sabe que son de esa época? Porque no se tiene la epístola original a la iglesia de Galacia, ni a la iglesia de Tesalónica, ni a la iglesia de Corinto. Entonces, si no tenemos la carta original que fue escrita en esa fecha, ¿cómo saber que la carta la podemos datar de esa época si lo que nos quedan son copias posteriores? Una pregunta muy buena. Y la tercera pregunta, ¿pudieron corromperse sus dichos escritos? Es decir, ¿qué garantía tenemos de que la epístola que tenemos hoy de la primera carta a los Corintios es la misma epístola que plasmó el apóstol Pablo en su época y no tiene, llamémoslo, amaños o alteraciones? Son preguntas muy válidas. ¿Por qué no? Muy bien, dándole respuesta a la primera pregunta de por qué escoger estas cartas y según quién, podemos enumerar a prestigiosos académicos y eruditos bíblicos, como por ejemplo el académico John Dominic Crossan, que en su obra The Birth of Christianity, en su página 28, dice lo siguiente: la mayoría de los eruditos están de acuerdo en que las cartas de Pablo son las más tempranas de las obras cristianas. Como segundo ejemplo tenemos al académico Bart Ehrman, que no es ningún aleluyo, sino un prestigioso académico escéptico, que en cuanto a este tema, su aporte es el siguiente. En su obra The New Testament, a historical introduction of the early Christianity writing, en su página 104, dice lo siguiente: la gran mayoría de los eruditos consideran que las cartas de Pablo son anteriores a los evangelios. Y recordemos que el evangelio más temprano es el evangelio de Marcos, que lo podemos datar hacia el año 60. Entonces, que las epístolas de Pablo se daten entre el año 50 y el 60, pues he ahí la razón, ¿no? Entre estos eruditos que mencionan estos prestigiosos académicos como John Dominic Crossan y Bart Ehrman, podemos enumerar a James D. Doom, que en su obra The Theology of Paul of People, en su página 23 dice lo siguiente: la mayoría de los académicos están de acuerdo en que las cartas de Pablo fueron escritas en la década de los 50 del siglo I. ¿Ok? Podemos también mencionar al académico N.T. Wright en su libro The New Testament and the People of God. En su página 45 dice lo siguiente: el corpus paulino es el más antiguo y el más importante de todos los textos cristianos. Bien. ¿Por qué el más importante? Porque a nivel histórico es el más cercano con los acontecimientos.
¿Listo? Otro académico que podemos mencionar es Helmut Kröster en su libro Ancient Christian Gospel, en su página 12, dice lo siguiente, hace el siguiente aporte. La mayoría de los académicos están de acuerdo en que las cartas de Pablo fueron escritas antes que los evangelios canónicos. Bien. Entonces, vemos que hay un consenso muy amplio y muy bueno, en el cual no podemos enumerar simplemente a aleluyos, como muchos ateos se dirigirían a ellos despectivamente, sino también académicos de la talla como Bart Ehrman, que no son cristianos, ni son teístas, sino que son de su propio bando. Y no tienen ningún problema en reconocer que X documentos son los más cercanos al nacimiento del cristianismo. Ahora, el ateo puede decir, no me consta, puede ser falso, muy bien, pero reitero, para no caer en un negacionismo, sus o dichas respuestas tienen que estar respaldadas por evidencia, si no, cae en un escepticismo de papel. Muy bien. Dándole respuesta a la segunda pregunta, que es, si no están los documentos originales, ¿cómo se saben que son de esa época? Muy bien, para esto hay que tener claro que dentro de la historicidad se utilizan diferentes disciplinas a la hora de acercarse a un documento antiguo que se llama crítica textual. Muy bien. Entre esos podemos enumerar el testimonio del erudito bíblico Raymond Brown, que explica que los eruditos utilizan métodos de crítica textual y análisis lingüístico para fechar las obras de Pablo. ¿Ok? Esto lo podemos encontrar en su obra An Introduction to the New Testament, en su página 48 a la 51. Los reitero a esas fuentes, porque si me agarro aquí a leer todo eso, pues perdón, ese nos va mucho tiempo, ¿ok? Se los voy a traducir, se los voy a explicar con plastilina. ¿Qué pasa? Dentro de la crítica textual se analiza, y a la hora de acercarse a un documento antiguo se utilizan diferentes tipos de herramientas, como por ejemplo analizar qué tipo de griego, en este caso griego, utiliza la persona. ¿Sí o qué? Aparece en el documento. Entonces, con base a la lingüística y al griego que utilice, puedes tú datar más o menos de qué fecha es X documento. Porque no es lo mismo un griego de los años 40 a un griego del segundo siglo. ¿Ok? Aparte, tenemos al erudito bíblico Craig Kinner, que describe cómo los eruditos utilizan características lingüísticas y teológicas en las cartas de Pablo para determinar su fecha de composición. Eso lo podemos encontrar en The Historical Jesus of the Gospel, en su página 176 a la 181. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Los eruditos pueden utilizar información interna e información externa para analizar de qué fecha podemos datar esos documentos. Por ejemplo, si hay un factor externo que hace mención de X obras, ¿ok? Y la mención de este primero la podemos datar en el año 60, podemos decir, bueno, antes del año 60 ya estaba corriendo por ahí este documento porque este otro da testimonio de él, ¿no? Ayudado de otras herramientas como por ejemplo la lingüística que utiliza el texto en cuestión. No estoy de acuerdo, ok, reitero, tu escepticismo tiene que estar basado en la academia. Muy bien, no en meras opiniones, porque si no, simplemente eres un negacionista pues, porque sí. No estoy de acuerdo, pues porque no. Muy bien, pero no hay una razón realmente lógica para eso, ¿no? La tercera pregunta es, ¿pudieron corromperse dichos documentos? ¿El Corpus Paulino se pudo haber corrompido? Ante esta crítica, el erudito Bart Ehrman, reitero, ateo, no estoy citando aquí al Papa Francisco, sino a académicos ateos, dice lo siguiente en su obra The Orthodox Corruption of Scriptures. Muy bien. En su página 27 a la 30 dice lo siguiente. Bart Ehrman sostiene que las cartas de Pablo han sufrido alteraciones a lo largo de la historia, pero es posible reconstruir su mensaje central a través del análisis crítico. Y el mensaje central no cambia mucho. Y entre esos, que hay un Cristo. El, el si es el Hijo de Dios o no, no nos interesa. Pero hay un Cristo al cual posteriormente se le adjudicaron X
características divinas, ¿no? Si están justificadas o no, lo veremos en otro capítulo. El erudito N.T. Wright argumenta que las cartas de Pablo han sido objeto de interpretaciones erróneas y manipulaciones, pero su mensaje central sigue siendo claro. Esto lo podemos encontrar en su obra The New Testament and the People of God, ¿ok? En su página 44 a la 46. Muy bien, tenemos entonces ya una herramienta que nos ayudará a acercarnos a X Jesús, que se llama el Corpus Paulino, que da testimonio de aquel Jesús en el cual una comunidad empezó a creer que era el Hijo de Dios y que es más que probable que él mismo creía ser el Hijo de Dios y que las personas empezaron a proclamar eso y extenderse. ¿Te quita eso tu ateísmo? No, no afecta para nada tu ateísmo el reconocer eso. Muy bien. Y ese fue el encuentro número 1 de el Jesús histórico. Primera pieza del rompecabezas, el Corpus Paulino. Y más adelante, en otro directo, tocaremos otras piezas que nos van a ayudar a armar el croquis de aquel Jesús histórico. Reitero, despojándonos del sesgo de si es o no hijo de Dios. Simplemente aquel carpintero de Galilea. Y el reconocerlo no te hace más ni menos ateo. Pregúntale a Bart Ehrman. ¿Listo? Más adelante les voy a dar un pequeño spoiler. Vamos a ver, por ejemplo, el acta del juicio al César por parte de Poncio Pilato. ¿Sí o qué? Podremos ver otra evidencia como el famoso querigma. Otra evidencia, así que yo creo que los evangelios me los voy a saltar porque pues, es muy extenso el tema. ¿Sí o qué? Vamos a analizar también fuentes no cristianas. ¿Sí o qué? En el cual podemos encontrar historiadores no cristianos que darán fe de, o testimonio más bien de aquel carpintero de Galilea, el cual un montón de supersticiosos creen que realmente fue el Hijo de Dios. Parece una descripción muy apática de cara al cristianismo, pero aunque no lo crean son los testimonios más valiosos. Son los testimonios más valiosos. ¿Por qué? Porque dan testimonio involuntario de la existencia de aquel Jesús que una comunidad de supersticiosos, según él, creen que es el Hijo de Dios, ¿no? Eso sería. Muy bien, nos vemos en otro encuentro. Y reitero, este directo no presupuso que los documentos fueran palabra de Dios, que Jesús fuera el Hijo de Dios, ni nada de eso. Así que cualquier contrarrespuesta que gire en torno a esa excusa cae por su propio peso. ¿Por qué? Porque parte de la falacia de falsa premisa. ¿Listo? Nos vemos. Y bye bye y eduquémonos. Eduquémonos todos juntos, que el conocimiento es poder. Bye bye.